Me ha sido un gusto poder escucharlas en oración. Eh, Entiendo que es un tiempo especial en que estamos buscando cada vez más poder consagrarnos a Dios para poder conocerlo. El tema que quería compartir con ustedes, como la hermana lo mencionó, es a su imagen para su gloria. Vamos a Génesis capítulo 1, 27. Creo que muchos sabemos esto de memoria. Ir a la creación, ir al principio, es algo importante y mucho más en esta época de la historia. Estamos en un momento en que realmente muchos consideramos que estamos en los últimos tiempos. Cada vez está más cerca cómo las cosas se van desenvolviendo. Y Dios quiere llevarnos otra vez, porque el proceso de salvación es llevarnos del Génesis al Génesis otra vez. Génesis capítulo 1, 27 dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Esa palabra imagen, ¿a qué nos lleva? ¿Cuándo podemos decir qué es la imagen de Dios? Hay una expresión que suele decirse a veces con los familiares o con los hijos, ¿no? Este jovencito es a imagen y semejanza de su padre. Hay realmente mucha gracia cuando uno puede ver, ya sea físicamente, el parecido con un familiar, a veces con el abuelo, con el tío, o a veces no es tan marcado físicamente, pero sí lo es a nivel de expresiones, el tono de voz, y cómo eso se va dando, ¿no? Cómo se parece a tal persona. En 2 Corintios 3:18 menciona otra vez esa palabra. Quiero que nos enfoquemos en qué significa la imagen en el contexto bíblico. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Acá vemos otras palabras que se suman. Dice, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué significa? ¿Qué es la gloria de Dios? Hay un episodio en la Biblia, en Éxodo, en el capítulo 33, 18, en que alguien pidió, déjame ver tu gloria. ¿Qué es lo que pudo ver Moisés? ¿Se acuerdan? Espalda. La espalda. Solo la La espalda espalda. nada más. Solo le permitió ver la espalda porque no podría verlo, pero sin embargo Dios concedió en mostrar su gloria. Y luego de eso, eh, Moisés exclamó algo más, pero Dios equiparó a algo a su gloria. Dice, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. Y delante de ti pronunciaré mi nombre. Vemos a qué relaciona Dios su gloria, a su característica, a su forma de ser, toda mi bondad. Y delante de ti pronunciaré mi nombre. Otra vez relaciona, ¿a qué relacionamos nosotros el nombre de alguien? Y Dios se notaba más en el contexto hebreo, en que realmente el nombre tenía mucho que ver con las características, con el carácter de la persona. Y miremos qué es lo que exclamó Moisés luego de tener esa experiencia tan cercana con Dios. ¿Qué dijo Moisés? Dice, el Señor. ¿Qué es lo que le salió? Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Moisés pudo ver la gloria de Dios. Lo poco que pudo ver fue suficiente para ver plenamente parte del carácter de Dios. ¿Y qué es lo que dijo? Lleno de amor y de verdad. La Biblia nos deja ver que la gloria de Dios está relacionada con quien Él es, con su carácter. Pero también el versículo anterior menciona, ok, somos creados a su imagen para dar gloria a Dios y somos transformados. Pero ¿cómo somos transformados? En Colosenses, capítulo 3:10 comenta,
y se han revestido de una nueva naturaleza, dice, la del nuevo hombre. Otra vez menciona que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente, para que llegamos a conocerlo completamente. ¿Cómo nos transformamos? Dice, nos vamos renovando, ¿ok? Nos vamos revistiendo de una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 3:18 dice, por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, tenemos más de su carácter, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Hay que tener mucho en cuenta, ¿la acción de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué estamos sintiendo en este versículo? Podemos participar, hermanos, que es un grupo pequeño, así que podemos interactuar. ¿De dónde viene esta acción de ser transformados? Del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Es la acción Amén. del Espíritu Santo. No es por voluntad propia, no es por nuestros propios esfuerzos, no es por nuestra buena conducta. Viene de una acción del Espíritu Santo. Pero hay un proceso, dice, ¿no? Primero hay un vínculo más cercano. Dice, somos como un espejo. Nos va transformando. Pero ¿cómo funciona un espejo? ¿Qué necesita un espejo para funcionar y reflejar una imagen? A la persona. Verse uno mismo. ¿Ok? Para reflejar una imagen, primero tiene que haber una imagen que reflejar, pero esa imagen debe estar en dirección al espejo, o mejor dicho, porque la pregunta fue cómo funciona un espejo. El espejo tiene que estar frente a la... A la imagen. Exacto. No me... Y la imagen que quiero reflejar estar en dirección opuesta. Para funcionar como un espejo, para reflejar realmente una imagen, yo tengo que tener el espejo acá y nosotros funcionando como espejo, tener a la imagen cerca, para que en esa contemplación el espejo pueda reflejar esa imagen. En la matutina de ser semejantes a Jesús, hay un texto que muestra una de las acciones o los propósitos que tuvo Jesús al venir con nosotros. Dice, vino para representar el carácter de su Padre ante el mundo. ¿Cómo se da este proceso? Mira, y a medida que estudiamos la vida, las palabras y las obras de Jesucristo. ¿Dónde encontramos esa información? ¿Dónde podemos conocer la vida, las palabras y las obras de Jesucristo? En la palabra de En su Dios, la palabra. Biblia. En la Biblia. La Biblia. Escudriñando la palabra de Dios. En su carácter. Es su carácter, es su carácter. La Biblia también menciona que algo que nos muestra también la gloria de Dios es su creación. Es el segundo libro de referencia donde aprendemos también la naturaleza, en cómo funciona nuestro cuerpo. Hay leyes, la ley refleja el carácter de cómo funcionamos. Aún en la creación nos puede mostrar el carácter de Dios y lamentablemente también el conocimiento que obtuvimos por la desobediencia, que es el conocimiento del mal. Pero en ese proceso, porque la Biblia también nos muestra por testimonios las consecuencias del pecado, pero nos muestra la esperanza, el carácter de quién es Dios y a dónde nos quiere llevar. Entonces, ese proceso de ser espejo, de mantenernos delante de Dios para reflejarlo, pasa por este paso también. Estudiar, escudriñar la vida, las palabras y las obras de Jesucristo. Dice, recibimos ayuda en la educación de la obediencia a Dios. Y al imitar el ejemplo que nos ha dado, ¿cómo es? Ahí nos transformamos en epístolas vivientes. Vamos a ser Biblias andantes, porque vamos también a dar a conocer el carácter de Dios, conocidas y leídas por todos los hombres. Pero ahí menciona una palabra, ¿y qué es educación? ¿Qué concepto tenemos de educación?
Tener conocimiento, hermana. Formar el carácter. El carácter, conocimiento, el carácter, Preparación. preparación, preparación. La educación que Dios nos quiere dar es una educación totalmente plena. En el plan de Dios, en el plan de Dios, bueno, antes de mencionarle esto, ahí está un versículo, Lucas 19:10, quiero que reflexionemos qué se perdió. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? Nosotros. Nosotros nos perdimos, pero todavía estamos vivos acá. ¿Qué es lo que se perdió? ¿Qué vino Jesús? La ¿Ah? imagen de Dios en La nosotros. imagen de La Dios. imagen. La relación de nosotros con Él. Exacto, Ujú. se perdió La la imagen, sí. imagen, pero esa imagen se perdió. ¿Se recuerdan cómo funciona el espejo? Ujú. Tenía que estar en relación directa para poder dar esa imagen. El pecado separó al hombre del vínculo de relación con Dios. Se perdió esa imagen porque se rompió esa comunión, ese vínculo. No podía ya directamente ser ese espejo, ese canal que daba quién es Dios, su carácter. Eso es lo que se perdió y cuando Jesús vino, dio la opción de recuperar esa comunión con Dios para volver a ser plenamente la imagen de Dios. Hermana, Hermano, sí, muy buenos días a todos. buenos días. Entonces yo entendería o entiendo que la gloria de Dios no solo sería la luz y el poder de Él, sino que su carácter, especialmente su amor que tiene por nosotros. Exacto, hermano. La palabra nos dice en primera de Juan 4:8 que Dios es amor. Entonces, cuando Dios se revela esa gloria, está mostrando cómo es Él realmente. Ujú. Justo, que es misericordioso, podríamos decir, que es fiel con nosotros y lleno de gracia. Lleno de amor y bondad, dijo Moisés. Precisamente, la gloria de Dios tiene que ver con su poder, sí, pero tiene que ver con el poder del amor que tiene. Bueno, acá automáticamente me tradujo, pero yo quiero mostrarles la educación, la pedagogía, entender cómo Dios trabaja en ese proceso de educación. No es como el mundo lo ve. Dios ha revelado un proceso educativo porque recordemos que el plan de salvación es un plan de educación, porque educar es redimir. Se perdió la imagen, otra vez nos estamos restaurando, educando otra vez en el reino de los cielos. En el plan de Dios había un proceso educativo siempre, pero del conocimiento de la bondad, del conocimiento del bien, del conocimiento. En el plan de Dios estaba Dios, la creación, la imagen, y esos padres iban a servir para modelar de imagen a todos los demás seres que iban a vivir. Por eso Dios quería que se reproduzcan, pero la imagen de Dios, el carácter de Dios era lo que debía reproducirse. Al romperse eso, se perdió. Y bueno, y estamos en el plan de salvación, que no es otra cosa que el plan de educación, pero no pasa, en esa contaminación no pasa solamente por temas de conocimientos, sino que tenemos que entender cómo funciona el plan educativo y para eso debemos entender cómo hemos sido creados. A la imagen de Dios todavía mantenemos ciertas cosas. Dios en amor es difícil, o mejor dicho, cuando uno concibe el amor es porque hay un otro, ¿cierto? El amor es relacional. Acá lo que quise poner es, hablo de pedagogía, pero le es un plan educativo para todos. Pedagogía de amor es acá, de amor, porque es pedagogía de Dios, es la educación de Dios. Y acá me lo tradujo, pero es pedagogía white. Quiero comentarles un aspecto importante de cómo Dios nos quiere educar. Tiene que ver con las características de cómo hemos sido creados y cómo Dios nos quiere restaurar, educar otra vez a su imagen. Para que esto se dé, en los ejemplos, en los versículos que hemos visto, tiene que haber, voy a mencionar algunas características de la pedagogía White, que es la que ha revelado Dios en su Biblia, en los testimonios que tenemos, que si bien el enfoque puede ser para niños,
no deja de ser una pedagogía en la forma en cómo nosotros vamos a seguir siendo educados en este espacio de tiempo en el mundo, y seguiremos siendo educados en amor, seguiremos siendo educados en quién es Dios, porque siempre estamos en esa relación de ser imagen de, damos de Dios, necesitamos estar reflejándolo. Uno es el aspecto relacional, el vínculo. Para que uno aprenda, el ser humano aprende en relación, para que el aprendizaje sea significativo, tiene que haber una relación. La importancia de contemplar la vida y las palabras de Dios es por la importancia de una relación con Dios, para entenderlo, para conocerlo, para que de manera natural se dé esa atracción y ese amor. Por eso es que el requisito para obedecer en el plan de Dios hay una premisa: es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero para poder amar implica primero una relación. En el segundo es que es integral. Mucha confusión en los planes educativos, están partidos. Se pierde de vista a veces la relación que hay entre lo físico, lo mental, lo social, lo espiritual, lo parten. En el plan de Dios, todo eso es integral. Las leyes del cuerpo, las leyes de la salud mental, las leyes físicas, las leyes financieras, en todo eso Dios ha dado revelación para conocer quién es Él y su carácter. Entonces, para poder colaborar con el plan de Dios, colaboramos también siguiendo leyes de nuestra salud física y en todas las demás áreas, para poder tener una mejor relación con Dios y conocerlo más. El enfoque es educar carácter, es educar, no es acumulación de conocimientos, sino la educación de un carácter que usa el conocimiento con un propósito, el carácter de Dios como modelo. Eso es algo que independientemente, bueno, con los niños el primer modelo que ven son los padres, ¿no? Pero los padres tienen que seguir el modelo principal, que es Dios, porque el niño tiene un pensamiento concreto. Entonces, él va a entender a Dios en función de cómo entiende y cómo se relaciona con sus padres, y en ese proceso hasta que crezca y haga de esa imagen principal su propia imagen, que haga del Dios de sus padres su Dios. Hermana, Dígame, hermano. sí, pero ¿a dónde quedaría entonces el versículo? Creo que Romanos 3, wow, Romanos 3, que dice de que por cuanto todos quedaron prácticamente destituidos o separados de la gloria de Dios. Cuando todos pecaron. Sí, sí, claro, porque todos pecaron, ya estamos prácticamente destituidos de esa gloria que es el carácter de Dios. Claro, pero por eso hemos revisado los versículos anteriores. ¿Quién es el que viene a salvar? ¿Quién vino a rescatar lo que se O ya perdió? cuando Cristo nos restauró, entonces. Exacto. Hay un proceso. Primero nos dio la oportunidad porque convengamos que la raza humana debía desaparecer. Pero cuando Jesús hizo el plan de salvación, nos dio la oportunidad, ok, la raza humana tiene la opción otra vez de conectarse. Y en ese proceso educativo tenemos el Dios como modelo, que ya el modelo y la encarnación, la maravilla que Dios hizo, fue a un Dios hecho hombre. Y eso es la importancia del modelaje del vínculo, de volver a tener una relación en que entendamos que es de dependencia, de un vínculo cercano con Dios. Y en ese proceso Dios hace esa restauración. Y segundo punto que es importante tener en cuenta es que la educación se integra al estilo de vida, a todo el estilo de vida. El proceso educativo que Dios nos quiere dar no queda amarrado a las cuatro paredes bueno, en nuestro caso el tema religioso, de un templo, sino que esas leyes, el conocimiento, el carácter de Dios se va a ver permeado en cómo nosotros accionamos en la vida. Desde cómo nos relacionamos como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, en la misión, en la forma en cómo trabajamos, todo, porque no nos podemos partir. Esto es algo muy importante que debemos aprender, hermanos. En Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1, en la página 66, perdón, el párrafo 2, dice, ahora, estamos hablando ya tiempo atrás, pero sigue siendo cada vez
más real, porque cada vez estamos más cerca de que estamos más cerca en estos eventos finales. Ahora como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. La verdadera ciencia de la educación, no como acumulación de conocimientos. No, es importante, sí, porque el conocimiento tiene que estar articulado en toda nuestra experiencia. El conocimiento de la Biblia, de la palabra, tiene que estar articulado con una relación con Dios. Dice, si dejamos de entender esto, nunca, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Es muy importante entender el plan educativo de Dios, no solamente para poder darlo, sino para nosotros mismos. En el plan educativo de Dios, en la pedagogía guay, en la verdadera educación, como también lo conocemos, es muy importante tener ese vínculo personal con Dios, leer la Biblia para conocer a Dios, no solamente para memorizar los versículos, no solamente para ver en qué está mal mi prójimo, o mejor dicho, no es la intención, porque Dios quiere una relación personal con nosotros. Quiere una relación que nosotros conozcamos a Él y de esa manera, de manera muy natural, ese carácter, por medio que también escudriñamos, vamos integrando esos conocimientos que entendemos de cómo funciona mi salud física, mi salud mental. ¿Eso en qué aterriza? El carácter al final es un conjunto de hábitos y si vamos más atrás, termina con una sujeción de pensamientos que pasa por una contemplación y una educación. Es a eso que hemos sido llamados. Acá menciona un párrafo en Reflejemos a Jesús, es la matutina del 6 de enero, que menciona la experiencia de Enoc, que él caminó con Dios. Dice, su asociación con Cristo día tras día lo transformó. Ese es el proceso. La asociación con Cristo día tras día lo transformó en la imagen de aquel con quien había estado tan íntimamente en contacto. La intimidad tiene que ver que en el proceso de la oración, las oraciones que podamos tener en nuestra matinal, en la conversación que podamos tener, en el transcurso de día, sea muy natural el estar conectados con Dios. Y también en el escudriñamiento de la palabra, para poder entender realmente el carácter en la vida práctica, porque en la educación de Dios no es letra muerta, sino realmente se acciona. Si yo veo, por ejemplo, que soy el templo del Espíritu Santo, ok, ¿cómo cuido ese templo? ¿Cómo aterrizo eso en la vida práctica? Si yo veo que necesito una relación íntima con Dios, ok, eso en la práctica, ¿qué significa? ¿Cómo uno tiene intimidad con alguien? Necesitas conocer más de Él, mostrarte más a Él, necesitas tener tiempo con Él, necesitas incluirlo en tu vida para que puedan tener ese tipo de relación. Hermana, yo Mira, pienso que la relación con Dios es similar a la relación que tiene una pareja de enamorados, que los enamorados pues queremos estar siempre con la persona amada, compartir tiempo, conversar, y yo pienso que es algo similar con Dios, o sea que cómo podemos compartir más tiempo con Él, por medio de su palabra, por medio de una alabanza, no sé, pero tenemos diferentes maneras para estar relacionados con Dios, de alguna manera, con la naturaleza, con tantas cosas que Él hizo y que son tan hermosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay muchas maneras para estar en comunicación con Dios constantemente. exacto. Y hay una palabra que es una constante y como el versículo que mencionó el hermano la vez pasada, hace unos minutos, Dios es amor. En cómo Dios educa, es amando. Él nos educa amando. Y de esa manera nosotros también damos testimonio de Dios, amando. Pero ese amor no está basado en el sentimentalismo, no está basado en una presunción. El amor de Dios está basado también en su carácter porque es la forma más real de amar. Y para eso necesitamos también conocer.
mejores intenciones, pero podemos, a nombre de un amor mal concebido, podemos consentir muestras de amor que no son las adecuadas, que no van a sumar a las personas. Por eso es importante que conozcamos quién es Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, verdadero, y a Jesucristo, a El quien único Dios verdadero. Juan 17:3. Mi llamado, hermanos, en estas horas es que busquemos conocer a Dios, que tengamos una experiencia personal, y eso pasa por ser más diligentes, por sí tener tiempo, sí conversar con Dios, pero para tener temas de conversación necesitamos escudriñar, saber realmente qué es lo que dice la palabra de Dios de Él, qué es lo que dice la palabra de Dios de mí, en qué me muestra, Señor, que no es coherente con tu ley, en qué aspecto de mi vida no estoy reflejando tu carácter, y llevárselo a Dios, buscar, porque hay mucha revelación, hermanos, y el pueblo adventista tiene un privilegio y a la vez una responsabilidad. Un privilegio hermoso a tener un conocimiento de su palabra, y encima con los testimonios que hay formas de cómo vivir, hay educación de cómo comer, hasta de qué muebles comprar, dónde vivir, qué hacer con el tiempo libre. Sigamos educándonos para colaborar en ese proceso con Dios, para colaborar siendo ese espejo. ¿Cómo colaboramos? Poniéndonos en la mejor posición frente a Dios para reflejar esa imagen. Que Dios nos Hermanita, muestre. hermanita, Dígame, hermano. es una búsqueda con intención, porque dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, estará esa intención cada día, cada minuto. ¿Y cómo lo encontramos? A través de la palabra de Dios, orando, elevando una alabanza. Él se nos muestra porque Él ve la intención del corazón. Amén. Es la intención del corazón, y como alguien mencionó, a veces lo más concreto que tenemos, claro, es el amor de pareja, es una señal. Dios nos ha permitido en relación poder entender un poco de quién es Él, porque Él es amor. Podemos entender de lo bueno en relación de pareja, podemos entender de ese amor en relación cuando hemos sido padres, podemos entender quien ama puede conocer un poco de amor, y Dios nos invita a que lo conozcamos a Él como la fuente de amor para aprender a amar como Él ama, para poder amar realmente, porque nosotros como fuentes, Él es el modelo, la fuente principal de líquido, como diciendo como que el líquido fuera el amor. Nosotros solo somos canales. Para dar un amor real, necesitamos estar conectados con Dios, para que ese canal se dé de manera que realmente nos restaure y nos dé felicidad plena. Y porque para eso fuimos creados. ¿Me permiten hacer una oración final en la meditación? Sí. Okay. Vamos a orar Juan 17:3. Señor, te pido de manera especial, Padre, que nos ayudes a entender el proceso educativo que tú tienes para con nosotros, ese proceso de restauración. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte, a poder anhelarte, Señor, que podamos recordar que ese realmente es la vida eterna, que el anhelo, Señor, de tener vida eterna es pasar tiempo contigo, que nuestro anhelo, Señor, de vida eterna sea porque anhelamos tener esa relación íntima, porque realmente queremos verte y conocerte cada vez más a ti, y agradecerte, Señor, por el privilegio que nos has dado, por tu misericordia, por esa muestra de amor de enviar a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a poder facilitar el trabajo del Espíritu Santo, en que podamos cada vez conocerte más. Crea en nosotros el querer y hacer, pero que entendamos el proceso, Señor, que realmente podamos tener una personal íntima contigo, y ayúdanos a ver los pasos concretos que nos toca hacer, a ser más intencionales, Señor, en buscar tu palabra, en conocer más tus testimonios, en integrar
tus leyes, Señor, tus principios a todo el estilo de nuestra vida, para estar en esa posición, Señor, de ser espejos tuyos y podamos estar preparados, Señor, para tu segunda venida. Porque así como el enemigo se está armando en formar, Señor, la imagen de Él en el egoísmo, la imagen de Él en todo lo contrario de lo que es la imagen de Dios, que es amor, de esa bestia, Señor, que está formando para poder luchar contra ti, contra tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ti y que esa imagen sea formada, Señor, en cada uno de nosotros, en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando, porque solamente en esa educación podamos ser uno y podemos, Señor, realmente darte gloria, dar testimonio del poder que tienes en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.